Muy bien, continuamos con más. Esto es El Mundo en 7 días. Y esta última semana ha estado marcada por el famoso post-debate. Es decir, la política va avanzando. Antes no era solamente lo que ocurría en la noche del debate, sino que ahora toda esta articulación que hay alrededor del post-debate, toda esta construcción del análisis, las frases, inclusive desde el planteamiento del mismo debate hacia poder generar este cambio o tratar de generar un cambio en el humor social, es lo que vamos a abordar ahora con nuestro invitado, que es Antoine Barquet, analista político. Antoine, gracias por estar con nosotros acá en FM Mundo para conversar de este post-debate. Y vamos a empezar por ahí, primero por el debate. ¿Cómo lo viste así a breves rasgos? Bueno, muchísimas gracias, Roberto. En efecto, como todos sabemos, el debate como tal se configura como una herramienta, si bien obligatoria y democrática, como un acercamiento aún más o una herramienta también estratégica de cara a las próximas elecciones del 13 de abril. Hablando del debate, digamos como tal, en ese momentum, bueno, creo que hemos podido percibir desde algunos perfiles y de manera general que las dinámicas entre los candidatos fueron lo que más marcaron este momento, este espacio. O sea, ¿a Ya. qué me refiero con esto? Seguimos en Ecuador desde mi punto de vista careciendo de una cultura de debate. Es impresionante, tal vez compartas esta apreciación conmigo, pero no hay una cultura de debate que sea algo que se viene, por ejemplo, estudiando o realizando en actividades académicas desde el colegio. Entonces, ¿qué es lo que genera esto? Una falta de cultura de debate y por eso en algunos casos somos muy críticos con cuestiones que tal vez no sean las correctas, como por ejemplo, en el primer debate recordaremos que mucha gente se cuestionaba y decía, no, que el formato. Realmente no es el formato, Roberto. El formato del debate no era el problema. El problema era la cantidad exacerbada de candidatos que teníamos, lo que no permitía a la ciudadanía tener un mejor procesamiento de la información. Eso me parece importante como mencionarlo porque creo que es el punto de partida de esta dinámica que aún sigue sin entenderse, ¿no? O sea, la gente no Sí, logra, digamos, concebir cuál es el alcance y el objetivo de un espacio tan importante como el debate presidencial. totalmente de acuerdo. Ok, comparto contigo el criterio. No es tanto ya ni siquiera el formato, sino es la cantidad en lo que es la primera vuelta, la cantidad de participantes. Y lo podemos comprobar cuando vas a cualquier evento, te invitan a una charla, te invitan a un conversatorio y tienes 4 o 5 paneles con 6 personas cada uno. Se torna en un espacio aburrido. Al final del día, hay que decirlo, es aburrido. Es decir, ya el mundo cambió, la forma de llevar adelante la información ya cambió, la forma de presentar la información ya cambió. Y claro, eso es un tema ya de cantidad y de construcción. Ahora, hacia el segundo debate, hacia donde ya se vio un poco más las personalidades tanto del presidente Noboa como de Luisa González. ¿Cuál es tu lectura de lo que pasó en la noche? ¿Cuál es tu balance, tu PIG de la noche? Bueno, con lo anteriormente mencionado, me parece importante destacar que el debate presidencial, en este caso de segunda vuelta, deja todavía muchísimo que desear. Sigue siendo un espacio absolutamente mal utilizado y yo me arriesgaría a decir, Roberto, mal utilizado desde los estrategas. Es decir, los estrategas y asesores saben o recomiendan cuál debe de ser el mensaje que debe Mm. permear, el mensaje o la comunicación que se debe de posicionar. ¿A qué me refiero con esto? El tema comunicacional cada vez, y esto se debe obviamente a la migración de las plataformas digitales, que también es un fenómeno transversal en todo esto, hace que pensemos más no en el tema más sólido y de propuestas como tal, que es lo que todo el mundo se sigue cuestionando, todo el mundo se sigue criticando, sino más bien vamos a qué es lo que va a quedar en la retentiva de la gente, con qué nos vamos a poder manejar o cuál va a ser lo que va a quedar en el imaginario de la gente en el tan referido postdebate. Entonces, tenemos ya un debate que sabemos que faltó condumio, si queremos decirlo en palabras más Mm. criollas, faltó un poquito más de profundidad, se quedó todavía muy superficial. Sí se hablaron de datos, se hablaron superficialmente, soy enfático en esto, de propuestas, pero no realmente cumplió con las expectativas ni de la ciudadanía ni los objetivos para el cual un debate es realmente concebido. ¿Con qué nos quedamos, Roberto? Y esto es evidente y ya todo el mundo lo sabe en este postdebate. Con los memes de la Rana René, nos quedamos con Novoa, no.
porque inclusive, Roberto, parecerá mentira y la ciudadanía no cale tal vez a este nivel de profundidad, pero hasta el cantado de esa frase tiene una repercusión. O sea, Mm. todo esto está pensado para que quede y se continúe o siga llegando en este tan famoso postdebate que hoy por hoy analizamos. Muchos colegas míos también, politólogos, analistas, internacionalistas, dicen, no, estamos en las mismas, realmente el debate no sirvió de nada. Inclusive se ve una tendencia súper fuerte en redes de esto, lo cual podría dar o podría darnos a entender de que esta cantidad de indecisos se va a mantener, este gran porcentaje, esta gran masa flotante, si queremos llamarla así, de blancos nulos e indecisos, va a mantenerse igual. Y yo ahí sí me permito disentir. Porque, bueno, y creo que también es un tema mucho de las perspectivas, ¿no? De cómo lidiamos frente a la vida. Pero yo como politólogo y analista, en este caso, lo que me permito ver o analizar es con lo que sucedió. Porque al final del día es un momentum que pasó y debemos de consumir y desmenuzar, digamos, ciertas actitudes, comportamientos, comunicación no verbal, que al final del día también son importantes. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, vemos el tema de los contraataques, vemos el tema de las líneas rojas que siempre no se deben de cruzar en un debate que debe de tener características políticas, diplomáticas, etcétera, enfoque en los ejes. Entonces, yo creo que eso también nos da a nosotros un pantallazo de cómo proceden los candidatos, qué es lo que tienen, esta efervescencia inesperada, esta exacerbación, digamos, inesperada de la candidata Luisa González. Yo creo que a muchas personas les hizo como un clic, ¿no? En la mente y dijo, bueno, esto es un poco lo que pasaba con el expresidente Rafael Correa, ¿no? Ese nivel de autoritarismo, si queremos llamarlo así. Y algo que yo me permito destacar, en cambio, del presidente, del candidato presidente, pues es también la serenidad, digamos así, con la que pudo llevar la conversación. Es duro, indiscutiblemente, en un debate donde te empiezan a atacar, no devolverla. Lamentablemente cayeron en esa dinámica, en ese vorágine, digamos, de no poder profundizar en temas que son importantes para el país, como el tema de seguridad, el tema de empleo, que yo creo que, vuelvo y repito, nos dejó debiendo mucho a los ecuatorianos y a las ecuatorianas. Ahora, dentro de ese contexto donde, como tú bien lo planteas, es decir, nos quedamos con dos ideas, una de cada lado al final del día, y van orientadas hacia el meme. Eh, ¿Tú crees que realmente golpeó o, digamos, hubo un buen performance de alguno de los dos candidatos, mucho más allá del el objetivo per se del debate, que es decir, ese es mi planteamiento, esa es mi propuesta, discutamos? Lo que yo creo que hemos perdido mucho esa capacidad de discusión en el país. Discutir está bien, lo que no está bien es pelear, pero podemos discrepar en ideas, entonces vamos a discutir ideas. Entonces, a mí sí me queda esa parte de viendo donde fue una presentación de corrupción, de hablar de temas de coyuntura. Am, ¿Cómo es tu lectura al final del día de qué percibe la ciudadanía al final del día? ¿Qué percibe el votante? Mucho más allá de nosotros, como yo lo digo siempre. Yo no soy una persona normal para poder hablar de esto porque yo sí consumo el debate, yo sí veo los noticieros, yo consumo información, yo consumo noticia. Entonces, pero una persona, digo, un votante normal que no está en el ejercicio de la comunicación como es el mío o el tuyo, ¿cuál puede ser su percepción al final del día de estas dos claras posiciones? Porque sí hubo dos claras posiciones, se mostraron dos claros caracteres, se mostraron dos claras líneas, si bien es cierto. Probablemente no hubo una claridad total en cuanto a líneas de propuesta, pero sí hubo una claridad total en cuanto al temperamento para la ejecución o el ejercicio del poder en su caso. Que también es algo a considerar, ¿no? Vuelvo y repito, si bien no tuvimos temas a profundidad, Roberto, sí es importante analizar y consumir lo que pudimos presenciar. O sea, no es menor. Eso yo creo que la ciudadanía tiene que ser muy consciente de aquello porque se deja de lado, ¿no? Se pone un hachazo y se dice no sirvió para nada el debate y ahí quedó. No. O sea, yo creo que hay que profundizar y ver, digamos, temas, actitudes, temas corpóreos, temas de comunicación, repito, no verbal, que también al final del día llegan a dar una perspectiva o llegan a dar a formar la imagen del candidato en este caso. Sobre tu pregunta, espero, bueno, y en este caso espero poder atenderla de la manera en la que la entiendo, la interpreto. Tenemos que entender también, como le mencionaba hace un momento, el tema de los estrategas y los asesores, ¿no? Y efectivamente ese es el tema.
Primero entender que el voto es algo meramente sentimental, el voto es algo que se basa en función de las emociones. Estas emociones se van desgastando con el tiempo. ¿A qué me quiero referir con esto? Como nos hayamos sentido el domingo en el debate o en este post-debate, digamos, durante esta semana, indiscutiblemente podría influir de inmediato en el sentimiento o en la voluntad de votar. Pero es un sentimiento, es una emoción que se va a ir desgastando con el tiempo y seguramente van a haber ciertos hitos que van a ir influyendo en la voluntad, digamos, popular, en la voluntad de la gente. Ahora bien, hay dos caras de la moneda, como también bien lo refieres, y habrán personas que habrán dicho, wow, no, Luis estuvo impecable, ¿verdad? Porque eso también, basándonos en la parte emocional, depende mucho cómo yo me sienta identificado. ¿Sí me entiendes? Ujú. Entonces, cuando hablamos de que majadero, me respetas, habrán personas, hombres, mujeres, que piensan que efectivamente ese es el comportamiento, así es como es lo que debemos de esperar de un mandatario, que se pare duro, que se afirme. Mas, sin embargo, la historia nos ha demostrado lo contrario. Entonces, ¿cómo decirte que este debate, o sea, mucha gente analiza, yo creo que nadie ganó realmente, o sea, no fue un debate Comparto contigo. robusto, no fue un debate, contenido de propuestas técnicas, nadie ganó, pero sí vimos dos matices, dos caras de la moneda completamente diferentes y yo creo que eso es lo que va a marcar las emociones y el sentimiento de hacia dónde va a dirigirse este electorado, en este caso indeciso, porque la gran masa de votantes que al final del día ya quedó con una manifestación de interés de uno a otro candidato, yo creo que eso no se va a alterar. El enfoque ahorita de los movimientos, de los partidos y de sus liderazgos está en este voto de blancos, nulos e indecisos. Hacia allá va. Y va a ser una lucha de voto a voto, porque como bien sabemos, estamos hablando de cerca 20.000, 21.000 votos. Nada. Sí, esto va a ser un photo finish, que es lo que he conversado con varios colegas y amigos del medio. Va a ser un photo finish al final del día, donde va a haber una diferencia mínima que va a marcar al uno y al otro. Y finalmente, en un país que, desgraciadamente, producto de esta falta de capacidad en el paso de los años de poder discutir en la mesa y trasladarlo todo a pelea eh, donde ya vemos, creo yo, los caracteres y los temperamentos de quienes podrían estar al mando del país. Ah, veremos qué es lo que ocurre, porque en esa poca bolsa de votos que queda pendiente, habrá que ver hacia qué lado se inclina la balanza. En efecto, y como te digo, la cantidad es tan mínima, cerca de 21.000, 20.000 votos, que realmente va a tocar arrancharse los votos entre cada uno de los candidatos. Va a ser así. Por eso un control electoral tan efectivo, un control electoral tan incisivo es necesarísimo. Yo tuve la oportunidad en mi vida profesional de ser observador internacional de la OEA en algunos países de la región ¿Ya? y parece mentira, uno de los matices, una de las características más similares que se repite. Ojo, a pesar de que como región tenemos ciertas características también que nos diferencian, es la falta del voto electoral, la falta del control electoral efectivo, que de una u otra manera sí influye y que son, al ser tan pocos, ¿verdad? No, los movimientos ahora tienen que girar y ver, tienen que girar y poner la cara o la atención en cantones donde efectivamente el control electoral pueda escasear. Porque hay, o sea, y esto es de conocimiento popular, hay cantones, hay parroquias donde es muy fácil alterar esta realidad al no existir un control electoral eficiente. Entonces, bueno, yo me imagino, y de lo que tengo entendido, las estrategias de ambos candidatos están en eso también. Un poco fortalecer el control electoral para poder garantizar estos votos que, como ya lo hemos conversado, son tan pocos al final del día. Te agradezco muchísimo los criterios. Me encantaría poder seguir charlando y llegar a un análisis mucho más profundo, pero el tiempo no nos da. Pero Antoine, creo que ha quedado muy claro lo que ha ocurrido en este debate, el análisis de los formatos, el por hacer en la construcción también de este proceso democrático del país. Y esperamos que tomemos la mejor decisión, porque tendremos que ser responsables de esa decisión los próximos 4 años. Antoine, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Roberto. Pasa muy bien.